Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saludamos en su canal Dios, la Biblia y la Familia. Y yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila, consejero matrimonial y familiar. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio que hemos titulado El orden divino en el matrimonio. Veamos la ocasión anterior, pues recordando brevemente el orden de Dios en el matrimonio. Estudiábamos que era primeramente la base principal, Dios. Segundo, en el orden que Dios había establecido, el varón. Y tercero, la mujer. Cada uno de sus responsabilidades y de lo que tiene que hacer en el matrimonio. Querido amigo, en el tiempo que estamos viviendo, en estos tiempos, ha habido muchos abusos de autoridad. Hay muchas maneras de autoritarismo en el cual cuando hablamos de orden se piensa inmediatamente algo parecido a esto. Cuando hablamos de sujeción, cuando hablamos de orden, pensamos que estamos hablando de cosas en las cuales se cometen injusticias y se cometen abusos. Pero así no es en el matrimonio de parte de Dios. Así no debe de ser de ninguna manera en el orden de Dios. Dios nos invita a sujetarnos a las autoridades. Es un ejemplo que nos pone en la Biblia, que nos debemos de sujetar y obedecer las leyes que ha puesto Dios, las leyes justas, para los cuales tenemos que vivir en paz en una sociedad armónica. Empezando desde el matrimonio, empezando consigo mismo, uno tiene que respetar las leyes, sujetarse a las autoridades, y obviamente después de que hemos hecho el pacto matrimonial, pues tiene que haber en los dos realmente una sujeción, un complemento. Y no se trata, como lo he dicho anteriormente, de que alguien sea más que otro o que se cometan abusos, sino que Dios no tiene nada que ver con los abusos que pueda haber. Por esto no quita que pueda haber un orden, que haya un orden en el matrimonio para que se puedan respetar y amar unos a otros. Quiero leerte estos textos en la epístola de Efesios capítulo 5, verso 22 al 25, para continuar en esta segunda parte del orden divino de Dios. Dice en Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El verso 25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué importante es que entendamos entonces acerca de lo que viene siendo el orden divino, ya ampliándolo un poquito más en el sentido de lo que cada quien le toca hacer. Dice ahí en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es integral, es completo, no nada más es una parte en la que se puede tomar, que a la esposa se sujete al esposo. Dice como al Señor, complementa. Que primeramente es Dios, o sea, si el esposo te pide algo malo que no es agradable a los ojos de Dios, pues obviamente tú estás en libertad de decir que no. Eso es lo que aquí nos dice la Escritura. O sea, las esposas estén sujetas, quiere decir estén unidas, estén dependiendo de alguna manera con el esposo, como también el esposo y la esposa van a estar sujetas a Cristo. Esto es muy importante, para que no andemos en los abusos o andemos en las injusticias que a veces se pueden cometer dentro del matrimonio. Pero no quiero decirte nada más que el hombre comete injusticias, sino la mujer también comete injusticias o falta de respeto. Pero la base después de Dios, que Dios es amor, nos dice aquí que el esposo ame a la esposa. Con ese amor ágape que hemos estudiado en las sesiones anteriores. De esa manera, y aquí lo pone mucho más sublime,
Así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia. Bueno, entonces vamos entendiendo aquí, primeramente en este verso número 22, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, primeramente es Dios y después entonces el esposo va a amar a la esposa con respeto, con amor, como si fuera Dios mismo el que amó a la iglesia y se preocupó y se entregó por ella, como lo vamos a ver más adelante. Pero sujetos en los mandamientos de Dios como si fuera el Señor. O sea, primeramente el esposo y la esposa sujetos a Dios en lo que es correcto. En lo que no es correcto no estás obligada, querida amiga. Y esposo, Dios te manda una cosa, ama a tu esposa. Bueno, pues entonces aquí es importante que veamos esto en el verso ahora número 23, lo que nos dice en el orden. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Aquí nos dice por qué y justifica la razón del verso 22. Porque el esposo, el marido, es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, y la iglesia es como si fuera un cuerpo, es el cuerpo, y la cabeza que dirige esta iglesia es Jesús, obviamente, y entonces vemos que también así de esta manera, el varón es cabeza de la mujer. Debe de ser. De alguna manera Dios lo dispone así en toda su extensa sabiduría y amor, que entiende y se entiende que verdaderamente tenemos que hacer lo que Dios nos dice en su preciosa voluntad. Por eso es importante, así lo ha establecido Dios en el matrimonio, en el cual nosotros podamos vivir responsablemente. El varón debe de ejercer una dirección, una sensibilidad para poder dirigir o ir en el matrimonio de una manera responsable, proveyendo lo necesario, las necesidades de amor, protección, bienestar. Así Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo es la cabeza, así también el hombre debe de serlo con la mujer. Ahora vamos a leer el verso número 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No va a haber pretexto. Ya lo he comentado, ¿verdad? Se complementa con el verso anterior que leímos, que primeramente Dios en lo correcto y luego en todo lo demás que te pida que es correcto el esposo, hay que estar sujetas, o sea, hay que ser obedientes, hay que hacer lo que se te pide, así como pide Dios y como es su voluntad, así el hombre cuando en la familia tienen que tomar decisiones, tienen que buscar dirección, analizan un conflicto, se ponen de acuerdo, él lo va a decidir, pero va a darle cuidado, amor a la esposa. Por eso es importante, querido amigo, este texto. Y ahí en el verso 24 nos dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén en todo, como lo estamos estudiando. Por eso es importante que entendamos este orden divino. Y en el verso 25 nos dice también, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, con ese amor sublime de Cristo, con ese precioso amor que se entregó, dio su vida, su sangre por nosotros, la iglesia, así también entonces el marido ame a la iglesia. Porque ¿hasta dónde tengo que amar, consejero? ¿Hasta dónde voy a amar a mi esposa? Pues como Cristo amó a la iglesia y se entregó y se dio a sí mismo por ella, por amor, para amarnos. Aún, querido amigo, esposo que me escuchas, si fuera necesario dar tu vida, es necesario entregar la vida. A la esposa hay que cuidarla, protegerla, proveerle las necesidades
darle cariño, amor, afecto, como lo decía anterior, no caprichos. No caprichos de cómprame un carro último modelo, ni nada por el estilo parecido, pero sí en las necesidades, en la práctica. Aún si tu esposa va a salir con peligro, en la inseguridad que hay, cuidarla, dar la vida aún por ella y por tu familia, obviamente, si hay hijos. No dejarlos a la deriva, no dejarlos que se vayan a una carretera solitaria en la noche donde hay tanto peligro, y obviamente que no. Hay que cuidar. Es un ejemplo de cómo se debe de proteger al matrimonio, a la esposa y aún los hijos, si hubiere. Por eso es importante esto. Y bueno, quiero leerte también en Efesios capítulo 5, versos 28 y 29, en esta parte del orden divino de Dios. Dice, así también los maridos, vuelve a recalcar otra vez aquí, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué ejemplo nos pone Dios en la Biblia, en la palabra? ¿Cómo se debe de amar? El amor que debe de existir en el matrimonio y en la familia. Ese amor de Cristo, siempre el ejemplo máximo de amor, Jesucristo. Entonces vuelve a repetir aquí, que quede muy claro en el matrimonio. Los maridos, dice, deben. Ya no nada más es si quieres el mandamiento. Y esto es para cristianos y no cristianos. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Como te ponía el ejemplo la vez anterior, en este orden divino, así como te cuidas, así como te alimentas, vistes tu cuerpo y te tratan, así debes de tratar a tu esposa. Y aún más, nos pone aquí el ejemplo Jesús, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así entonces los maridos deben amar a sus mujeres. Que quede muy claro, los maridos, los esposos, como a sus mismos cuerpos que aman, así mucho más deben de amar a su mujer. Aquí es un mandamiento específico y una palabra específica y aún un deber. Debes amar a tu mujer como a tu mismo cuerpo. Y dice en el verso número 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Verdad? Tú no te castigas, tú no te golpeas, tú no te haces daño, porque cuidas a tu cuerpo. Obviamente es razonable y es natural que te cuides, que te hagas limpieza, que te atiendas si estás enfermo y alguna otra situación. Te vas a atender, no vas a ser indiferente, sino que vas a tener cuidado. Entonces así mismo está diciendo, nadie aborreció su propia carne jamás, sino que, número 1, la sustenta y número 2, la cuida. Entonces así es como se debe de amar a la esposa. Y ya te lo digo, debe, aunque la quieras, claro que lo quiere y por amor lo va a hacer. Pero hay veces que ya por el tiempo y pasan los problemas y las situaciones y hay distanciamiento y falta de comunicación, se deja a un lado. Pero no debe de ser así, querido amigo. Así como tú recibes beneficios de tu esposa en la atención que recibes, aunque sea mínima y poca, tú debes de amar. Debes de amar a tu esposa. Así como Cristo dice aquí al final, como Cristo a la iglesia. Y sustenta quiere decir, le provees lo necesario, le das lo que específicamente necesita en sus necesidades, porque así lo suples para ti mismo, obviamente. Así también tú vas a cuidar a tu esposa, la sustenta, la cuida, la protege, le da confianza, le da protección, seguridad, en medio de una situación tan tremenda como estamos viviendo hoy en día, en la inseguridad, en la violencia y en todo lo que está pasando. Por eso es importante esto, que el esposo pueda amar
a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Ya por último, querido amigo, te comento un caso de consejería matrimonial, que precisamente estamos hablando de esto. Dice lo siguiente, brevemente: hola, gracias por darme tanta fuerza para seguir adelante. Pero quiero hacer otra pregunta. ¿Creen ustedes que debo ignorar a mi esposo en todo lo que he decidido? No reclamarle, no decirle nada, volverme Shakira, dice ella, ciega, sorda y muda, y darme un tiempo para mí, porque creo de verdad que lo necesito. Y aunque es un tiempo, quiero darme cuenta si amo a mi esposo o a mi pareja. Entonces podré separarme y tomar una decisión. Ayúdeme. Gracias. La respuesta es: hola. Primeramente hay que seguir luchando por la familia. El matrimonio es lo verdadero por el compromiso realizado que se ha tenido. Aunque en estos momentos la relación o comunicación está fría, pues es importante que se recupere la familia, se cultive la comunicación, la convivencia, el perdón, el amor que se puede obtener en la familia. Entonces es importante considerar esto, porque no queremos un matrimonio que fracase, no queremos un matrimonio frustrado, sino que encontremos el punto de madurez o el punto de solución para nuestros conflictos con el diálogo, con el amor, con lo que fuera necesario para el matrimonio o en la pareja. Y responde ya finalmente ella: muchas gracias por enseñarme estas cosas en mi relación de pareja. Hoy veo que con otros ojos a mi esposo y a mi matrimonio. Me han servido mucho sus consejos, cómo hay que respetar a la pareja y quiénes son los que más sufren una separación. Pero mil gracias. En otra ocasión le volveré a escribir. Entonces, querido amigo, es importante que atendamos estas situaciones que se están dando en los matrimonios, y muchos, la problemática familiar, los problemas de la sociedad, tienen un origen, vienen de ahí, del matrimonio. Si hay un matrimonio integrado, un matrimonio con orden, va a haber una sociedad con orden, una familia con orden. Pero si el matrimonio es desordenado, no hay orden, no hay esto, y todo viene a descomponerse, entonces la familia va a ser un desorden y la sociedad, por eso es que está muy desordenada. Por eso es importante volverse al matrimonio, volverse realmente a conjuntar, a amarse, a perdonarse, a entregarse, a darse uno con el otro. Querido amigo, ya nada más para despedirnos de ustedes, no sin antes darle mi teléfono WhatsApp de comunicación 8180 1026 47. Con mucho gusto, yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Hasta la próxima.